Ahí estamos, se van sumando. Ahí va. Gente, buenas. Ahí van sumándose. Así que mientras se siguen sumando, buenas tardes. Leo. Hola, buenas tardes. Era, Claudio. Bueno, mientras se suman, les comento que la clase del otro día tuve inconvenientes con el Zoom. Y no pude subir todas las partes de la clase porque no puedo volver a generar los videos. Tengo los archivos .zoom y pude resucitar uno y después, a medida que vaya pudiendo, voy a subir los otros. Espero que hoy no haya problemas con nada, así puedo subir las clases completas. Bueno, voy a compartir la clase. También, antes de esto, les digo, hoy vamos a ver algunas cosas. Nos habíamos quedado acá, por acá. Claro, perfecto. Ahí hay 19 personas. Che, ¿les anda el micrófono? ¿Pueden hablar? Si no, que alguien simplemente hable. Sí, ahí anda, funciona. Bárbaro. Les comento. Entonces, el otro día, como un repaso, vimos un poco de operaciones, de potencias, las propiedades, características de lo que son las potencias en distintos números, y empezamos a ver algo de logaritmo. Vimos las propiedades genéricas y les dejé alguna actividad como para que practiquen un poco justamente el uso de estas propiedades en distintas situaciones, en distintas expresiones algebraicas, que hoy vamos a seguir con esto. ¿Sí? Después, yo lo que tenía ganas de hacer era explicarles lo que continúa de la clase, y después hacemos ejercicios y resolvemos problemas, discutimos un poco sobre los aspectos y ejercicios de las distintas guías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, en el curso, no introdujimos completamente lo que es una ecuación, ni menos que menos hablamos de funciones aún. Pero está bueno ahora que estamos viendo lo que son operaciones y cálculos, empezamos a ver un poco el aspecto este de calcular algo, despejar, averiguar una incógnita. Hay otra operación, ¿sí?, que nos va a permitir, nos va a introducir a lo que es la gráfica. La gráfica, ¿sí?, en este caso de funciones, o en matemática, numéricamente, el aspecto gráfico de las cosas. ¿Sí? Y justamente acá en esta filmina aparece esto escrito acá, f de x igual a esto, que son dos barras que encierran a algo, en este caso a una variable. Esto es la forma de escribir al valor absoluto, o módulo. ¿Módulo de qué? En este caso de una incógnita, que eso puede ser cualquier número. Es importante, al definir esta nueva cosa, indicar que esto se define como una función. Esta f hace referencia a función, lo que está entre paréntesis, la variable, ¿sí?, de la que depende esa función. Y esto, ¿sí?, ¿cómo se lee una función módulo? Una función con un valor absoluto. Lo que quiere decir acá es que esta función módulo, que dentro del argumento del módulo tenemos a la x sola, se lee que va a ser x positiva si los valores que uno toma
del dominio de esto son mayores o iguales a 0, o menos el valor de x si los valores que uno toma del dominio son menores a 0. Esto que está acá es una forma general de escribir. O mejor dicho, es una forma en la que... Te escucho, ¿eh? No sé si quieren decir algo. Les pido por favor que silencien el micrófono. Y acá es donde yo voy a agarrar el pizarrón y les voy a pedir que ustedes hagan lo mismo. ¿Por qué? Porque vamos voy a correr el chat y... ahí estoy leyendo el chat, no los deja. Bueno. A ver ahora, Martín, Nahue, si los deja. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Bárbaro. Gracias, porque tenía justo el chat abajo de del pizarrón. Muevo todo esto, así podemos escribir tranquilos. Bien. En esta clase, el objetivo es que ustedes empiecen un poco a incorporar formas de escribir respuestas en matemáticas, ¿sí? Las operaciones nos dan un resultado. Nos dan como, ¿cómo se dice? Al realizar operaciones, lo que uno obtiene es un resultado, que no necesariamente se lo puede escribir de cualquier forma. Quiero decirles, si nosotros estamos trabajando con una ecuación, x menos 2 igual a 1, y yo les pregunto, ¿cuál es el valor que satisface a esta expresión algebraica? Uno dice, bueno, tengo mi incógnita x, que la está en el miembro de la igualdad, en la que está acompañándolo un menos 2, entonces uno dice, bueno, para despejar el valor de x, sumo de ambos lados de la igualdad lo que quiero despejarle. Entonces me va a quedar más 2, más 1, igual a 3. Y uno dice, bueno, el resultado que satisface a esta ecuación es 3, x igual a 3. Bien, esta es una forma de dar una solución, de dar un resultado a la pregunta que uno le pide. Ahora, existen otras formas. ¿Y cuáles son esas formas? Si ahora yo grafico dos ejes ordenados y digo, a esta dimensión la voy a llamar y a esta dimensión la voy a llamar x, ¿sí? Es decir, que si yo tomo un número acá, por ejemplo el 1, y tomo 1, 2, el 3, por ejemplo, en y digo, ¿cómo lo represento a este punto? En un plano ordenado, uno dice, bueno, a este punto lo voy a escribir como el punto 1, 3. Es una coordenada, ¿sí? En la cual uno dice, el primer miembro del paréntesis corresponde a la x y el segundo miembro del paréntesis corresponde a la y, al valor en y. Entonces, si uno tiene un punto en el plano, y de repente yo les digo, bueno, si ese es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, y este es el... Uno diría, bueno, ¿y este punto cómo lo representamos? Bueno, a este punto lo podemos representar como el valor 4, 1, por ejemplo. ¿No? Y ahora podemos comenzar a pensar, si yo quisiera unir o quisiera crear una recta a partir de un punto, ¿cuántas posibilidades tengo de trazar rectas sobre un punto? ¿Cuántas rectas pueden cortar a un punto? ¿Quién sabe? Infinitas. Infinitas rectas, perfectamente. Y si uno quisiera poner un ejemplo, esperen que se me van los colores, uno puede decir, bueno, agarro una recta cualquiera que pase por este punto, agarro otra recta cualquiera que pase por ese punto, y así como acabo de graficar algunas rectas, ustedes pueden plantear infinitas rectas. Pero si ustedes tienen dos puntos en el plano, ¿cuántas rectas pueden satisfacer a eso?
y 2. ¿Cuáles son esas dos? Y sería 1 en 3 y 4 en 1. ¿Y cuántas rectas pueden pasar por 2 puntos? ¿Cuántas? Una sola. Una sola, sí, una sola. Una sola. Exactamente. Entonces, cuando uno tiene 2 puntos en un plano, uno lo que dice es que justamente para poder definir una recta hacen falta 2 puntos. ¿Sí? Esto es el concepto de decir, bueno, tengo un plano ordenado donde voy a definir 2 ejes, 2 dimensiones, y a partir de esas 2 dimensiones voy a empezar a dibujar cosas, rectas, también puedo dibujar parábolas, puedo dibujar gusanitos, puedo dibujar lo que quiera. En matemática, el concepto, hola Norberto, la idea de empezar a definir en lo que son ejes ordenados distintos puntos, nos va a permitir definir distintas funciones, ¿sí? Distintas expresiones, definir justamente cosas. Entonces, así como acabo de dibujar eso, vamos a abrir otra pestaña y voy a dibujar otro eje X. Eso aplica para todas las funciones, ¿no? Lo de los 2 puntos. Sí. Para que mini... Está bien. Después vamos a ver, cuando charlemos sobre funciones, qué pasa con las definiciones. Una cosa es una función de tipo lineal, que es una recta, que uno la puede representar como una recta. Otra cosa son parábolas. Y a medida que vamos a ir viendo justamente en las próximas clases, que si yo tengo una expresión polinómica, una expresión que tiene distintos términos, donde cada término tiene una variable, y esos términos se pueden... Nosotros definimos una función del tipo polinomio, que después lo vamos a ver, pero ya que estamos, donde uno puede definir distintos términos, con distintos órdenes. Y dependiendo de este orden, el número que sea esto, sea 1, sea 2, sea 3, sea 4, y uno quiere unir distintos puntos, ¿sí? Podemos ver que existen algunos bemoles entre este tipo de cosas. Pero ahora vamos a centrarnos antes de llegar a eso, en algo mucho más básico, que es cómo se representa, ¿sí?, un punto en el diagrama de 2 dimensiones según las coordenadas que tenga. Y esto lo voy a... Paren que me quedó un poco grande. Ahí va. Ustedes porque lo tienen en su hoja, a mí quizás me convenga hacerlo un poco más chico para tener más lugar para escribir al costadito. Vamos a hacer así. Total, esto es para que ustedes hagan lo mismo. Si nosotros definimos al eje X y al eje Y, ¿está bien? Y decimos que cuando yo tengo un valor de X, se va a definir una relación entre lo que es un conjunto de números distribuidos en esta recta X y un resultado posible que se puede encontrar para la letra Y. Donde acá vamos a definir a estas 2 dimensiones como conjuntos. Uno va a decir que el conjunto X es el conjunto que se define como conjunto de salida, ¿sí?, conjunto de partida, y el conjunto Y es el conjunto de llegada. ¿Qué las relaciona? ¿Qué las vincula a esto? Justamente relaciones. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos en esta guía, que era la primer filmina a partir de la cual empezamos a charlar esto, definimos a la relación valor absoluto, módulo, de esta forma. Esta expresión particular, ¿sí?, esta función módulo tiene una característica, que lo que nos dice es lo siguiente: sea cual sea el número que yo tome en mi conjunto de partida, en el dominio de las X,
el resultado que voy a obtener es siempre el positivo. Es decir, si yo tengo el número 1, el número 2, el número 3, o el número -3, vamos a ver, el número 3, el número 2, el objetivo acá es reemplazar los valores que uno tiene en el dominio, que uno elige arbitrariamente. Siempre es bueno elegir, en este caso, valores de X pequeños para no tener que hacer un gráfico muy grande, ¿no? Pero la idea es la siguiente. Si yo digo, para mi relación f de x igual a módulo de x, le digo, bueno, vamos a ver qué pasa cuando reemplazo a la función en el valor 1. Uno dice, escribo f de 1 igual a módulo, reemplazo donde está x, módulo de 1. Módulo de 1, el valor absoluto de este número es 1. Pero si yo escribo, ¿cuánto es el módulo de menos 1? Uno escribe módulo de menos 1 igual ¿a quién? A 1. 1. La función módulo siempre da como resultado el valor absoluto de ese número. No importa el signo. El valor absoluto siempre, por definición, son los positivos. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene que, a partir de la relación que se le da, en este caso módulo de x, graficarla, simplemente lo que uno hace es decir, reemplazo un número, mejor dicho, valúo un número del dominio, obtengo un resultado. El resultado que uno obtiene, este i, pertenece al conjunto, este 1 de resultado corresponde al conjunto de llegada. El 1 es el valor del dominio que uno toma para evaluar a la función. Reemplaza en el valor, con un valor del dominio a la función, y el resultado que obtiene es un valor del conjunto de llegada. ¿Sí? Es decir, que f de x es lo mismo que escribir y. Cuando uno reemplaza el valor de x, lo que va a obtener es un valor del conjunto de llegada. El resultado de reemplazar un valor del dominio de los números, que en este caso vamos a pensar que son los números enteros, ¿sí? Va a obtener como resultado un valor del conjunto de llegada. ¿Sí? Acá lo que digo es esto. La idea es que ustedes lo escriban ahí en la hoja. Si yo pongo f de 2, voy a obtener como resultado módulo de 2. Que esto me da como resultado 2. Si yo pongo f de menos 3, voy a obtener como resultado módulo de menos 3. ¿Y quién es el valor absoluto de menos 3? Es 3. Entonces lo que acá uno tiene es que si yo les digo, ¿cómo graficarían, ¿sí?, a esta relación? Tomo un valor del conjunto de salida, de llegada, un conjunto del valor de salida x, y lo reemplazo en la función. Y obtengo como resultado un valor de conjunto de llegada, en y. Cuando x vale y, cuando x vale 1, y vale 1 también. Cuando x vale 2, y vale 2. Cuando x vale 3, y vale 3. Cuando x vale menos 2, y vale 2. La función módulo tiene como resultado siempre un valor positivo. Entonces, con esto que estamos viendo, uno dice, bueno, entonces, a ver, ¿qué quiere decir esto en una gráfica de la función? Vamos a ver. Quiere decir que si yo reemplazo, o mejor dicho, evalúo en 0, en x igual 0, y vale 0. Cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale 2, y vale 2. Por lo tanto, ustedes acá, al tener 2 puntos, podrían graficar una recta. Justamente la función lineal, porque yo acá lo que les escribí fue f de x módulo de x. Acá tenemos un módulo, y dentro de la función módulo hay una función lineal, que es esta función x. ¿Sí? Por lo tanto, como ustedes ya saben que esto tiene un orden 1, acá arriba, no se escribe x1, se escribe x sola,
Ustedes ya saben que el aspecto de esto va a ser una recta. Y esa recta la grafican. Trazamos 2 puntos y podemos graficar una recta hermosa. Pero ¿qué pasa con el otro lado? Porque nosotros dijimos que para x1, x0, y vale 0. Para x menos 1, ¿cuánto vale? Y 1. Para x menos 2, ¿cuánto vale y? 2. Esto lo que quiere decir es que, me confundí. Es que la recta que se forma cuando reemplazamos en la función valores de x negativo, van a ser para los y positivos. ¿Está bien? ¿Está claro? Esta es la forma en la que uno dice, a partir de los pares ordenados, no sé, me quedó chiquito en atrás. Bueno, acá está. Ahí va. A partir de dibujar pares ordenados x, y, uno puede dibujar, ¿sí? Graficar distintas funciones. Ahora, una vez habiendo introducido simplemente el concepto de lo que es un par ordenado x, y, el caso del 1, 1, es este punto. Este punto es el 1, 1. El 1, 1. Este punto que está acá es el par ordenado menos 2, 1. Menos 2, 2, quise decir. Y cuando ustedes tienen distintos puntos, pueden graficar de alguna manera las funciones o lo que uno necesite graficar. Ahora viene cómo se interpreta o cómo se resuelve un problema de módulos. Vieron que recién les decía, si yo les digo, si yo les doy x menos 2 igual a 1, ¿cuál es el resultado de esta ecuación? ¿Cuál es el valor de x? Ustedes reemplazan y encuentran que x es igual a 3. Bien. Ahí. X es igual a 3. Y si yo les escribo ahora módulo de x menos 2 igual a 1, ¿cuál es el valor que satisface a esta ecuación? Lo que habría que definir es justamente qué pasa con el argumento del módulo. Y acá es donde, así como antes vimos el ejemplo del módulo de x, ahora en el argumento pongamos otra cosa. Pongamos, por ejemplo, x menos 2. Veamos. Vamos a abrir acá y les voy a escribir lo siguiente. Sea f de x igual a x. Mi función x, una función módulo de x. Y esto se lee de la siguiente forma. La función va a ser valores de x positivo si x es mayor o igual a 0. X se refiere a todo lo que está acá adentro, ¿no? A lo que está dentro del argumento. Y va a valer menos x si x es menor a 0. ¿Está bien? Ahora, habiendo escrito esto, vamos a escribir un segundo esto que está acá. Sea otra función. Vamos a cambiarle el nombre y vamos a ponerle otro color. Vamos a poner color verde. Vamos a aumentar un poco la traza. Sea una función g de x igual a módulo de x menos 1. Una nueva función módulo que en el argumento, en vez de tener x, ahora tengo x menos 1. ¿Cómo se lee esto? Y bueno, la función va a valer x menos 1 si
el argumento de este módulo, es decir, x menos 1, es mayor o igual a 0. El argumento del módulo va a ser un valor positivo si este argumento es mayor o igual a 0. Que cuando tenemos más de un término, como es en este caso, ¿qué pasa? Y vamos a ver, ¿para qué valor de x se cumple esto? Ah, bueno, para los valores mayores o iguales, ¿a quién? A 1. Esto que está acá, que les escribí acá, se define, y va a ser lo que vamos a hablar después de módulo, esto que está acá, se define como una inecuación. ¿Sí? Es una expresión algebraica que en vez de estar separada, o mejor dicho, en vez de estar definida a través de un igual, se define a través de una desigualdad. ¿Sí? Ustedes saben que las igualdades son aquellas que se escriben con el signo igual, como es esto es una igualdad. Bueno, pero esto es una desigualdad. Y es lo que le da nombre al aspecto de inecuación. Que eso va a ser lo que vamos a ver después de esto. Primero, vamos a ver cómo se define y cómo se interpreta la función módulo. Entonces, seguimos con esto que está acá. La función va a valer x menos 1 para todos los valores de x mayores o iguales a 1. Y la función va a valer menos x menos 1 si x menos 1 es menor a 0. Quiere decir que x va a ser menor a 1. Entonces, acá, en esta función, que se define como módulo de x menos 1, si nos movemos al pizarrón y ustedes grafican los ejes x y el eje y, y arriba escribimos g de x igual a módulo de x menos 1, tenemos que ver, pensemos alguna analogía para la función que graficamos anteriormente, f de x igual a módulo de x. Nosotros recién que graficamos esta función, síganme, si hay alguna duda me dicen. Yo mientras tanto, digamos, sigo hablando porque siempre me parece que estos temas se terminan de entender cuando se ven varios ejemplos, ¿sí? Y ayuda la comparación de distintas funciones. ¿Puede ser que sea igual que la función, pero que esté desplazada por ese menos 1? Exactamente. Va a ser así. Pero lo que yo quiero que ustedes hagan ahí, que hagamos todos juntos. Acá podremos no estar en clase todos juntos en el mismo aula, pero la idea es que al estar acá y ustedes viendo la pantalla, ustedes escriban, ¿sí?, el par ordenado para esta función. ¿Qué les quiero decir? Tomemos un valor del dominio X. Por ejemplo, el valor 0. Partamos del valor 0. ¿Cuánto va a valer la función g de x cuando x sea igual a 0? Uno reemplaza, claro, No, reemplaza uno positivo. uno positivo. Y ahí es donde esto que es lo que yo les quiero escribir. Siempre está bueno, primero escribirlo. Ay, se me chispoteó. Siempre está bueno escribirlo un par de veces. ¿Por qué? Porque justo a mí me quedó todo muy, muy encerrado. Bueno, lo voy a escribir acá arriba. Sepan disculparme con la prolijidad, pero vamos a hacerlo así. Sea g de 0 igual a módulo ¿de quién? De 0 menos 1. Es decir, al módulo de menos 1. Es decir, a 1. Entonces, ahí tenemos el primer valor. Que miren lo que quiere decir esto, ¿no? Cuando nosotros describimos a la función módulo
cómo se va a partir para los valores positivos y para los valores negativos, habíamos encontrado que va a valer x menos 1 cuando x sea mayor o igual a 1. Este punto que está acá, que es el mismo valor que ustedes encuentran al igualar a 0, al calcular en 0x, es el punto en el cual la función módulo va a hacer la simetría. ¿Sí? Ese punto es en el cual, justamente, con respecto a la... Viste que recién uno de ustedes me decía, ¿puede ser que sea igual a esta desplazada? Exactamente. Va a ser igual a esta desplazada en 1, y ese punto es el que va a hacer la simetría de la función módulo. Siempre las funciones módulo son simétricas. ¿Respecto de quién? Respecto del eje Y. Respecto del corte en el eje Y. Y acá vamos a graficar eso. Cuando x vale 0, y vale 1. Está acá arriba. Y cuando x vale menos 1, ¿cuánto vale y? 0. ¿Es 0? No, menos 2. No, 2. 2, 2. Bien. Lo escribo para que lo vean, para que ustedes igual ahí háganlo también esto. Si yo escribo x igual, no, discúlpenme, puse 2, me confundí. Menos 1, quiero decir. Si x vale menos 1, yo voy a escribir acá módulo de menos 1, esto es menos 2, módulo de menos 2, y esto corresponde, es el valor absoluto de menos 2 es 2. Entonces, cuando x valga menos 1, la función módulo va a ser 2. Y miren acá, según cómo ustedes definen a la función módulo. Cuando tomemos valores de x menores a 1, a la función la vamos a describir con este valor. ¿Sí? Y entonces, ¿qué va a ser eso? Va a ser menos 1 por el menos de afuera. Es decir, vamos a tener un valor positivo 2. ¿Sí? Lo venimos acá y escribimos. Este es el 1, más o menos acá va a estar el 2. Por lo tanto, este punto que está acá graficado es el par menos 1, 2. Ya tenemos 2 puntos. Podríamos graficar una recta para este lado. Pero para este lado, ¿qué pasa para este lado? ¿Sigue así? ¿Qué va a pasar? No, rebota. No para. Vamos a ver, porque yo acá les quería decir algo. En este aspecto, cuando nosotros decimos, tomamos valores, es lo que le decía de la función simétrica, ¿no? Cuando nosotros obtenemos el valor para el cual se parte la función, este valor es el que nos va a dar la separación. Es decir, cuando x vale 1, acá, sí, de hecho lo reemplazamos, decimos, ¿cuánto vale en 1? Y en 1 va a valer 0. Entonces, respecto al valor de 0, si yo tomo el valor 2, ¿no? Tendría que volverme a dar algo por este lado. Y veamos. G de 2 es igual a módulo de 2 menos 1. Es igual a módulo de 1, es igual a 1. Por lo tanto, acá lo que vemos es que respecto al 1, ¿qué es el valor para el cual nosotros calculamos que hay que se cumple la función módulo? Venimos acá y decimos, bueno, bárbaro. Vamos a trazar una recta y tenemos que para todos los valores menores a 1, la función va a ser menos x menos 1. Y para todos los valores mayores a 1, la función va a ser x menos 1. Y ustedes acá grafican a la función g de x
Y lo que observan es que con respecto a la función módulo de x, está desfasada en una unidad. Porque, profe, ahí no son dos rectas, es una sola función, digamos, ¿no? Por eso lo estoy dibujando con Claro, color, tal cual. está bien, está bien, está bien. Porque Y si en no, ahí este- sí, vos decís una recta y da que como que va para abajo. Está bien. Exactamente. De hecho, cuando esta es una clase en la cual nosotros estamos empezando, mira, ahí dice Pedro, buscamos la raíz de la función, todavía ni hablé de raíz, ni mencionamos la palabra raíz, nada. Si bien la definición de raíz es el valor de x en el cual la función corta al eje, en este caso todavía nosotros no nos metemos con funciones, con raíces de función. Ya lo vamos a ver más adelante. El objetivo acá es que ustedes vean el comportamiento de este tipo de cosas. Y más adelante vamos a ver si esto cumple con las propiedades de función. Uno, cuando habla y dice, mira, esto se dice que es una función, ¿por qué? Y porque yo estoy encontrando una relación, ¿sí?, que depende de x. Uno cuando dice función abusa del lenguaje, y ya lo vamos a ver después. Esto en verdad es una relación que depende de x. Y para distintos valores de x yo voy a tener un comportamiento de esta recta. Pero no necesariamente podemos decir que es una función. Y después lo vamos a ver. Hay muchas propiedades de funciones, y el objetivo es ver qué pasa con este tipo de cosas que tienen algunas características similares del conjunto de llegada para distintos puntos del valor x. Y ahora, si con otro color, con rojo, por ejemplo, les digo, Profe, siempre va a ser positivo en el eje Y cuando sea con módulo. bueno, primero vamos a responder esto y después te voy a responder a tu pregunta. Dale. Y nosotros tenemos yo creo que esto en cualquier momento se corta, y cuando se corte va a ser un bajón, porque este gráfico así está bien. H de x igual a x, módulo de x más 1. ¿Cómo creen? Yo creo que ustedes pueden dibujar en el pizarrón, ¿eh? Algunos, fíjense si tienen el lápiz habilitado. Sí, ustedes podrían escribir en el pizarrón con el lápiz, me parece. Ahí está, Juan, ahí está Jonathan. Entonces, si ustedes tuviesen que graficar esta función, lo primero que tendrían que hacer es escribir a la función módulo y cómo se define según los valores positivos o negativos. Lo que hacemos es tomar el argumento del módulo y decir, si el argumento es, en este caso, x más 1, o mejor dicho, el argumento va a ser x más 1 si x más 1 es mayor o igual a 0. Entonces, de esta relación que ustedes escriban para la función nueva, h de x igual a módulo de x más 1, ustedes van a definir que va a ser x más 1 si el argumento del módulo x más 1 es mayor o igual a 0. Esto nos va a definir el punto de simetría. Es decir, despejemos el valor para cuál la x va a cumplir con esa condición. Y son para todos los x mayores a menos 1. Lo mismo definimos menos x más 1 si x es menor a menos 1. Entonces, encontramos las dos relaciones. Por lo tanto, el punto de simetría es el menos 1. Venimos a la gráfica y decimos, bueno,